¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Enseguida vamos con la polémica por el salario mínimo. Ha subido un 61% con este gobierno, pero se abría esa brecha por cobrar el IRPF a quienes cobran este salario mínimo. ¿Sabe por qué tenemos este debate? Este debate lo tenemos porque el gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% el salario mínimo interprofesional. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas, señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Señor Feijóo, ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, ¿no? Mucho mejor vivir con 735 euros al mes, que era como lo dejaron en 2018, a los 1.184 euros al mes que está el gobierno de España dejando el salario mínimo interprofesional. Pero antes de nada, para que veamos de qué estamos hablando de los dineros. Mirad el presidente del Sabadell, este es el que dijo en su momento necesitamos un Podemos de derechas. Este considera que el problema de la vivienda es por las políticas de extrema izquierda. Este tipo, que acaba de ganar casi 2 millones de euros en un año, que preside una entidad financiera que ha ganado más de 1.800 millones de euros en un año, que ha supuesto un incremento de más del 35% en los beneficios solo en un año, dice que el problema de la vivienda son las políticas de extrema izquierda, cuando se están forrando y todavía hay que aguantar gente que no puede acceder a un piso, que haya dirigentes como este señor ya, que tiene una edad ya, en fin, para por lo menos cortarse un poco a la hora de decir lo que dice, están forrados, siguen ahí forrándose y al mismo tiempo se burlan de la gente diciendo que es por las políticas de extrema izquierda. Que ya pasó a los anales de la historia política reciente cuando dijo, cuando estaba el auge de Podemos, bien que se movieron todos luego para hacerle daño a Podemos y que fuera decayendo, pero ellos dijeron, necesitamos un Podemos de derechas, y bien que se movieron, bien que auparon después a Ciudadanos. Eso sí que nos convendría. Una especie de Podemos de derechas, porque coño, el Podemos que tenemos nos asusta un poco, pero un Podemos más orientado a la iniciativa privada. Bueno, pues este tipo es el que, habiendo un problema como el que hay con la vivienda, dice que es por las políticas de extrema izquierda. Hay que tener morro con el dinero que están ganando, por ejemplo, con el negocio de la vivienda, con las hipotecas y demás. Esto es lo que hay, este es el panorama, hombre, al que tiene que atender el gobierno, ahora que está en el Consejo de Ministros, ahora que tiene el Boletín Oficial del Estado, porque, por ejemplo, acaba de decaer el impuesto a las energéticas, porque las derechas sumaban sus votos, nacionalistas vascos, catalanes, el Partido Popular, para que decayera el impuesto especial a las energéticas. Sabemos lo que está pasando con la banca. El salario mínimo está muy bien, ha subido más del 60% con este gobierno, pero cobrar el IRPF en un tiempo en el cual hay quien está ganando mucho dinero y de forma proporcional está pagando menos impuestos que las clases trabajadoras, pues ahí estaba ese debate, ¿no? Porque conviene dejar muy claro, ¿quién está con los poderosos? ¿Qué está ocurriendo? Mirad, por ejemplo, Ayuso en el Partido Popular de Madrid han emprendido una campaña, también Feijóo ha secundado esto, para decir que el problema de la vivienda ya no es la extrema izquierda únicamente, como dice el del Sabadell, son los ocupas. O sea, los ocupas, que es un asunto minoritario. Pero a esto se ha sumado el Partido Popular de Madrid con tal ahínco que incluso Almeida, claro, lo va y le preguntan, ¿no? Igual no se lo esperaba, igual no esperaba que Susana Griso le hiciera esta pregunta, pero dice, pero si ustedes, ¿por qué fue que vendieron pisos, vivienda pública a los fondos buitre? Y dice, es que la situación económica era especial. La queja que se les hace siempre es que se vendieron esas viviendas a fondos buitre en la etapa de Ana Botella, en plena crisis financiera. Obedecía a una realidad económica que teníamos en aquel momento y a una realidad presupuestaria. Y por tanto era un momento excepcional donde se tuvieron que adoptar medidas excepcionales. Pues sí, estamos en eso. La Madre Superiora, Díaz Ayuso, es curioso, ¿no? Porque por una parte, y esto a mí me abre las carnes, la han reconocido como académica de honor de la Academia Médica Española, esta academia, académica de honor Ayuso, con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en las residencias de ancianos, que no fueron trasladados a hospitales. No había otra para este reconocimiento, es una provocación más, curiosamente. Ahí la veis, recogiendo el título académica de honor de esta academia relacionada con la sanidad. Tremendo. Bueno, pues por una parte recibe este tipo de reconocimientos Díaz Ayuso, que ya se ve con quién están algunos sectores de este país, y por otra parte dice, no, el problema de la vivienda es un problema de los inquiocupas, que ahora lo repiten hasta la extenuación, ¿no? Meten ya gente pues, que puede tener un problema para pagar un mes, 2 meses, 3 meses,
Habrá que debatir esto. Yo no soy partidario, evidentemente. Yo no voy a decir, no, pues que la gente no paga y demás. No estoy diciendo eso. Pero están señalando como el principal problema algo que es minoritario. ¿Para qué? Son una especie de asustaviejas. Ayuso decía esto, pero al mismo tiempo se reunía con una anciana que tendrá su problema, y yo no voy a decir que está bien que lo tenga, por supuesto que se lo tendrán que resolver, pero decir que esto es el problema general con el abuso que está habiendo con la vivienda. Si alguien tiene un piso vacío y sabe que va a ser intervenida por el gobierno o por la inquiocupación, evidentemente no lo saca al alquiler. Nadie se va a atrever si no hay seguridad jurídica y respeto por la propiedad. No hay derecho a seguir fomentando la ilegalidad, la ley de la selva, y dejando que al final haya problemas de convivencia, problemas entre inquilinos, propietarios. Pues ya veis, en ese populismo barato y rancio, Ayuso se reunía con una anciana porque no le pagan el alquiler, contaban, y pues es el gran problema. El gran problema son los inquiocupas. No es que se esté cobrando precios abusivos por el acceso a la vivienda, al mismo tiempo que hay sectores, porque por ejemplo hay movilizaciones, el auge de los pisos turísticos, lo bien que le está yendo al sector del turismo, pero al mismo tiempo copan viviendas y hay gente que no puede acceder. Pero este no es el problema, según ellos, son los inquiocupas. Por cierto, hablando de los dineros, novedades también en el caso de José Manuel Soto, porque denunciado en los juzgados, porque el gobierno de Andalucía, ya sabéis, le ha adjudicado más de medio millón de euros a través de su fundación, y vamos a esto. La denuncia ya a los tribunales por Andalucía. Lleva el caso a los tribunales. José Manuel Soto denunciado, el gobierno de Juanma Moreno Bonilla, ya sabéis, de extremo centro moderado, menos cuando toca dar los dineros a José Manuel Soto, denunciado ante los tribunales porque quieren que se aclare lo que está pasando con esa financiación a este proyecto que dice que es para hacer del Caminos al Rocío como si fuera el Camino de Santiago. Y el ideólogo, alguien con una amplia experiencia en el sector turístico, el caminante, no hay camino, se hace camino al andar, sobre todo al cobrar, José Manuel Soto. Pues esto ya a los tribunales. La cara mía y la hechura mía. Y sí, estamos hablando de los dineros. Y vamos a lo del salario mínimo interprofesional. Una forma de forrarse, pues por ejemplo lo de José Manuel Soto, que luego habla de las paguitas. Vamos a ver, salario mínimo. Consejo de Ministros. Pilar Alegría, Partido Socialista, Yolanda Díaz, Sumar. Pilar Alegría anunciaba lo que es la nueva subida del salario mínimo, 50 euros, pero acumulada a las demás, decía, hemos pasado de un salario mínimo cuando llegamos al gobierno de algo más de 700 euros, ahora casi 1.200 euros al mes, que se dice pronto. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, un trabajador que percibía el salario mínimo interprofesional con gobiernos del Partido Popular percibía al año la cantidad de 10.300 euros, que se significaba en un salario mínimo de 735 euros mensuales. Hoy han pasado de percibir 10.300 a 16.500. con unas mensualidades de 1.184 euros, es decir, un incremento del 61%. Pero ¿qué ocurría? Que al mismo tiempo que se estaba celebrando el Consejo de Ministros, que teníamos la comparecencia, medios de comunicación empezaban a difundir que por primera vez se iba a cobrar el IRPF a quienes percibían el salario mínimo interprofesional. Yolanda Díaz aseguraba que se había enterado de esto por los medios de comunicación y que no lo compartía. No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna, ni comunicación, desde luego, a ninguna de las partes que componemos el espacio Sumar en el Gobierno. Y digo porque me he ocupado de esto. Por tanto, me he enterado por ustedes ante los medios de comunicación. Claro, momento de tensión, de choque, de diferencias dentro del mismo Consejo de Ministros y de Ministras, dentro del mismo Gobierno y en una mesa, en una rueda de prensa en directo. Esto es lo que ocurría. Yolanda Díaz echaba en cara que se había enterado por los medios de comunicación. Pilar Alegría, pues hablaba de los impuestos, pues más o menos salía como podía. Decía, bueno, realmente no es algo que sea un dinero que se queda Hacienda, es dinero para los servicios públicos. Este salto tan importante hay que explicarlo porque creo que es una noticia buena y especialmente dirigida a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país. Y creo que además cuando todos intentamos hacer esa pedagogía de justicia fiscal, creo que el utilizar esa terminología de una parte que se lleva Hacienda, no. Esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos de los que todos los ciudadanos hacemos uso. ¿Qué ocurría? Pues que al final, algo que debería ser una buena noticia para el Gobierno, para ofrecerla, para publicarla, hemos vuelto a subir el salario mínimo, se convertía en una polémica dentro del Ejecutivo por el tema de la introducción del cobro del IRPF para quienes perciben el salario mínimo y esta forma de escenificarlo en la mesa del Consejo de Ministros. No es habitual que ocurra esto dentro de un Gobierno, para nada. Y sí decirles que la justicia fiscal, insisto, empieza por arriba, no por abajo.
Y por dar datos, una peluquera en España tributa el 17,5% y una gran corporación lo hace el 3,8%. Hablo en términos de justicia fiscal, insisto, porque esto es evidente y con todo, ¿no? Señalar también, por hacer pedagogía, que en España la recaudación del IRPF, el 85% de la misma lo hacen sus nóminas, las nóminas de los trabajadores y las trabajadoras en el conjunto del país. No es el único movimiento. Partidos que apoyan a este gobierno, pues, que lo han posibilitado y lo posibilitan en las votaciones. Por ejemplo, Podemos presentaba una proposición para, siendo una proposición de ley en el Congreso, evitar que se cobre el IRPF a quienes perciben el salario mínimo. Y además críticos. En la misma medida, curiosamente, está también Sumar, incluso el Partido Popular aprovecha para decir no, queremos que se cobre el IRPF a quienes perciben el salario mínimo. Podemos, Yone Belarra decía: esto a mí me parece que es una broma de mal gusto para la gente que es la gente más precaria de nuestra sociedad, que es la que cobra el salario mínimo. Desde aquí les anuncio que Podemos en las próximas horas va a registrar ya una iniciativa para que el salario mínimo interprofesional esté siempre exento de pagar impuestos y, por supuesto, vamos a seguir trabajando para que los que más tienen paguen los impuestos que tienen que pagar en España, como las empresas energéticas. Bueno, pues así se establecía esta polémica abierta, con una subida del salario mínimo de más del 60% con el gobierno, pero cobrar el IRPF por primera vez, pues ahí estaba, y se abría claramente pues bueno, la polémica de lo que podía ocurrir con María Jesús Montero, por cierto, ministra de Hacienda, ausente, al menos de cara a la galería, de cara a los medios, y señalada incluso o con dudas dentro del Partido Socialista, alguien que decía: ¿cómo hemos podido llegar a esta polémica? ¿Cómo esto no se ha podido arreglar de puertas adentro y cómo queda empañado algo que es la subida del salario mínimo otra vez por cobrar el IRPF y no hacer pedagogía de esto, no explicar si queremos hacerlo por qué se hace? Un momento perdido para para explicar esto que acababa siendo una medida polémica. Porque al final estamos en lo que estamos, es decir, yo vuelvo a lo que decía, al final estamos en medidas que son los de arriba y los de abajo, porque mirad, por ejemplo, este pájaro, de Ryanair, el capo de Ryanair, una de esas compañías que ganan un porrón de dinero, un tipo multimillonario como este, mofándose de un ministro, porque como dice que es comunista, claro, ¿qué le duele a este de Ryanair? Le duele la sanción por cobrar equipaje de mano y por cobrar también, pues, por ejemplo, por esas fotocopias, esos abusos claramente que cobran estas gentes que van de low cost, pero que luego, pues, por una fotocopia te sablan o te sablan por meter el equipaje de mano. Bueno, pues ha hecho una campaña para poner al ministro Bustinduy como comunista peligroso y como un payaso. Para payaso tú, el de Ryanair. Y lo que hay que hacer, sanciones las que haga falta contra esta gente, que se forran a costa de la gente que más lo necesita o la gente que recurre a una low cost, pues por lo que le dé la gana recurrir, pero claro, hay unas normas en consumo y te han metido la sanción, porque aquí en este país no es en el tuyo, aquí se deberían cumplir las normas y a veces hasta se cumplen. Si te han metido la sanción, te aguantas y pagas. Eso es lo que tienes que hacer. Para payaso, tú. Luego todavía hay patriotas que se ven en las redes sociales que en vez de estar con el gobierno de España se ponen a apoyar al pájaro este de Ryanair, porque como ha puesto al ministro por comunista y por payaso, pues hay patriotas que todavía, en vez de apoyar al gobierno de España, apoyan al de Ryanair. Esto es lo que hay. Pero este es el panorama que tenemos, estas son las situaciones. Hablando de los dineros, por cierto, valga la redundancia, con los personajes, Nacho Cano. Nacho Cano tenía la oportunidad de reconciliarse con el comisario, el que puso a parir, comisario policial. Ya sabéis que esta gente está con la policía, menos cuando les tocan a ellos. Cuando les tocan a ellos, la culpa ya son los policías. Ya sabéis que Nacho Cano, imputado, investigado por presunto abuso de los trabajadores, de sus condiciones laborales, trabajadores migrantes, no ha aceptado la reconciliación con el comisario policial y dice que va por todas, que el perseguido es él, Nacho Cano. No lo voy a perdonar nunca, ¿no? Entonces, por supuesto, no hay nada que conciliar y yo voy a ir no solo no hay nada que conciliar, sino que voy a ir a tope hasta que descubra quién me ha hecho esto y lo pague. Me lo ha hecho el gobierno actual. Ahí desde el señor Sánchez Marlaska tira para abajo Alberto Carva y todo el equipo y tengo que seguir en esta pelea, que bueno, que es sobre todo porque me quita mucho tiempo de lo que yo realmente he venido a hacer a la vida, que es entretenimiento. El ex de Mecano, Nacho Cano, que sigue sintiéndose perseguido por este gobierno socialcomunista y que el comisario policial ha dicho auténticas barbaridades, ¿no? Es curioso, como cuando conviene estamos con la policía y cuando no, pero bueno, en ese acto de reconciliación rechazaba. Por cierto, hablando de personajes variopintos de esta fauna ibérica que tenemos, Aldama y la justicia. Seguimos por los tribunales. Que Aldama, habiendo dicho como se ha dicho, que por ahora no ha mostrado pruebas que sean claras, es curiosa esta decisión de devolverle el Audi blindado que tenía este tipo, porque además dicen que es por seguridad.
por seguridad a Aldama, que es algún objetivo de qué. O sea, es curioso. De Aldama lo que hemos visto en los últimos tiempos es que, por ejemplo, aparece con este de Desocupa. Le estamos viendo pues, que va a entrevistas en las que cuenta una serie de barbaridades, pero claro, luego a la hora de probarlo lo que están diciendo los tribunales es que por ahora, pues que chichinabo. Eso dicen. Oye, que igual mañana determinan que hace caer a un gobierno realmente con pruebas sólidas, pero esto de que le devuelvan el Audi blindado, cuando hay gente a la que no le han devuelto ni siquiera su vida porque le han machacado en los tribunales por ser gente pues que está entre los de abajo, es polémico, al menos polémico. A mí me llama la atención que le devuelvan el Audi blindado a este tipo. Lo que tiene que devolver es el dinero, que el fraude de los hidrocarburos lo que muestra es un mamoneo total y a gente corrupta, aprovechándose de las condiciones que además llevan a algo pues que para muchos es recurrir a lo más básico como el combustible para ir a trabajar, etcétera. Bueno, esta gente se ha lucrado y ahí está este Aldama al que le devuelven el Audi blindado. Otros no disponen de esta suerte que tiene este elemento. Y me vais a permitir, porque quiero hacer un comentario sobre esta diputada de Vox. Esta gente, esta extrema derecha, que es de lo más terrible, es curioso porque esta ha puesto un tuit porque en un pueblecito ha nacido un bebé. Hacía casi 20 años que no nacía un bebé. El origen, esta que se llama Rocío de Meer, o sea, no es ni Pérez, ni Martínez, ni Jiménez, Rocío de Meer. Bueno, ella verá, se apellide como quiera. Aquí lo sangrante es que hable de un tiempo tenebroso porque nace un bebé y porque al bebé no le han llamado, pues no sé, ni María, ni Paco, ni Santiago, y cierra España. Y el origen que tenga, pero está aquí, está en España. Ha nacido en un pueblo. Algunos procedemos de la España que llaman vaciada, de la España de los pueblos, que tienen pocos habitantes, y es una buena noticia, sí, que nazca un bebé en un pueblecito de este tipo, y además que lo tengan familias que están trabajando y que están haciendo que esos pueblos no se cierren o no desaparezcan, porque es así la realidad. Esta sinvergüenza, si conociera, que probablemente lo conocen pero no quieren reconocerlo, hay muchos pueblos de este país que realmente se van a mantener pues, por los migrantes. Esa es la realidad, porque hay un envejecimiento. Y menos mal que nacen bebés, y menos mal que hay gente que va allí. Puede ir ella si quiere, a repoblar, a trabajar, cosa que no hacen, porque lo que hacen es meter cizaña, meter veneno, esta sinvergüenza, y que dice que es una etapa tenebrosa por el nombre que tenga el bebé. Este es el panorama que tenemos, gente que cobra un sueldo público por decir chorradas, no por meter veneno al personal. Hay mucha gente que celebra así que nazcan niños en los pueblos y que vayan gentes a trabajar, entre otras cosas porque hay que sacar el trabajo adelante, si no ya me diréis quién lo va a sacar, los abuelos que van quedando. Pues este es el nivel, y que todavía hay gente que vota a este tipo de caraduras y de sinvergüenzas que encima van predicando que están con la España rural. Pero ¿cómo vas a estar con la España rural si la desconoces? Si no conoces la realidad de lo que son muchos pueblos y hasta qué punto están dependiendo, por ejemplo, de la mano de obra migrante y de la gente que está haciendo que vivan esos pueblos porque son migrantes que están yendo de ahí. Pues este tipo de sinvergüenzas son los que tienen que llevarse el sueldo público de los dineros que pagamos en impuestos. Este es el nivel que tenemos y esta es la realidad. Franquistas y fachas. Por cierto, esta gente de la extrema derecha, vividores de la política que están en eso, ahora se han puesto a señalar, curiosamente, dentro del gobierno de Mazón, del Partido Popular, al general Campanpols, ya es un traidor también, ya es un traidor. Es curioso esto, ¿no? Vaya la que tienen liada, porque claro, en la Comunidad Valenciana dependen de Vox. Ya sabéis que llegó hasta algún torero a estar ahí en el alto copete del gobierno valenciano. Ellos bien que se opusieron, por ejemplo, a las medidas climáticas, las medidas de emergencia, ellos son más de tauromaquia. Como bien sabéis, bueno, pues ahora contra Campanpols. Este Mazón que tiene un cacao maravillado, evidentemente, un cacao maravillado, muy curioso, el que está teniendo en el gobierno valenciano. Y por cierto, me vais a permitir recuperar una más que hay con Mazón, una más que le han encontrado, porque ahora dice que la culpa es del gobierno central, lleva diciéndolo un tiempo, pero curiosamente hay una más de cuando decía, cuando él no era gobierno, que las competencias estaban en manos del gobierno autonómico. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Lo que ya sabemos, que la máxima responsabilidad, según el plan de emergencias en la Comunidad Valenciana, la tiene la Generalitat Valenciana, y me refiero expresamente al aviso que había que haberse dado. ¿Qué pasa con las responsabilidades políticas? Porque es que desde que gobierna Puig parece que las responsabilidades políticas han dejado de aparecer o han dejado de existir, y las responsabilidades políticas existen, y el máximo responsable, porque es un asunto de la máxima gravedad, es el presidente de la Generalitat. Los que han hablado tanto tiempo de responsabilidad política, yo lo que les pido es que ahora mismo se miren en un espejo. Pues este es el panorama que tenemos. Este es el percal. Tenéis para elegir. ¿Y vosotros y vosotras qué opináis? Leemos vuestros comentarios.